Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve, Gauravani Pracharine, Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Galadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre los textos del Bhagavad Gita. Ayer debí de haber terminado el capítulo número 2, titulado El servicio devocional, pero de los 3 últimos textos que tenía previsto, solo compartimos 2, así que queda el texto número 20, que es el último verso del capítulo 12, donde el Señor Krishna termina diciendo como conclusión: aquellos que siguen este imperecedero sendero del servicio devocional y que con fe se dedican a él por entero, teniéndome a mí como la meta suprema, son muy queridos por mí. Vamos a recordar que en estos últimos versos del capítulo número 12 el Señor Supremo está describiendo algunas de las cualidades del devoto puro del Señor, o de aquella persona que poco a poco en su vida ha llegado a la conclusión y a la determinación de entregarse por completo en una relación permanente y directa con la suprema personalidad de Dios, en este caso en su aspecto personal. Habíamos visto también que está aquella persona que se relaciona con el Señor Supremo desde su aspecto impersonal, o sea, el Señor como el Brahman, la verdad absoluta. Y que esa posición también era correcta, porque también lleva a la meta suprema a su debido tiempo, pero un poco más trabajosa. Pero cuando esa persona tiene la dicha de cruzarse con un devoto puro, un gran alma, entonces esa persona comienza la adoración personal o directa del Señor Supremo. Vamos a ver que acá al final del verso, en los versos anteriores, el Señor termina diciendo las características y termina diciendo: esa persona es muy querida por mí. Después en el otro verso igual dice algunas características y dice: esa persona es muy querida por mí. Sin embargo, en este verso el Señor termina diciendo es que esas personas son muy queridos por mí. O sea, dice muy como para realzar la información que da en este verso. O sea, que aquel que sigue el sendero de servicio devocional con fe y se dedica a él por entero y que tiene al Señor Supremo como la meta suprema en su vida, entonces ese tipo de persona es muy querido por Dios. Vamos a leer y compartir el significado que Srila Prabhupada da a este verso. Dice lo siguiente: en este capítulo número 12, desde el verso 2 hasta el final, el Señor Supremo ha explicado los procesos del servicio trascendental mediante los cuales uno puede dirigirse a él. Esos procesos todos son muy queridos por el Señor, y Él acepta a una persona que se dedica a ellos, o sea, a una persona que se dedica a servirle con amor. Arjuna hizo la pregunta de quién es mejor, aquel que se dedica al sendero de Brahman impersonal o aquel que se dedica al servicio personal de la suprema personalidad de Dios. O sea, Arjuna pregunta cuál de las dos posiciones es más estable o más fácil de mantener en este mundo condicionado. Y el Señor le respondió tan explícitamente, tan claramente, de que no hay ninguna duda de que el servicio devocional que se le presta directamente a la suprema personalidad de Dios en su aspecto personal
es el más estable de todos los procesos de iluminación espiritual. En otras palabras, en este capítulo se ha decidido que a través de las buenas compañías se desarrolla en uno el apego progresivo al servicio devocional puro hacia el Señor, en virtud de lo cual uno acude a un maestro espiritual verdadero y por él comienza a escuchar sobre el Señor, comienza a cantar, o sea, a glorificar o a repetir lo escuchado sobre el Señor, y comienza a observar en su vida ciertos principios regulativos relacionados al servicio devocional del Señor, y lo hace con fe, con apego y con devoción. De ese modo, uno se dedica al servicio trascendental del Señor. Ese es el proceso. En este capítulo se recomienda ese sendero. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que el servicio devocional es el único sendero absoluto para la autorrealización, y todos los demás senderos tienen que ir derivando al servicio devocional, que es el sendero último para conseguir a la suprema personalidad de Dios. La concepción impersonal del Señor Supremo, tal como se describe en este capítulo, se recomienda únicamente hasta el momento en que uno llegue a rendirse en busca de la autorrealización. Es decir, diciéndolo de otro modo, mientras uno no tenga la oportunidad de relacionarse con un gran alma, con un devoto puro del Señor Supremo, entonces la concepción o el concepto impersonal de relación con Dios, o sea, la relación con el Brahman, con la verdad absoluta, con aquello que no tiene forma, con lo abstracto, entonces sin duda es beneficioso, pero solo hasta que uno tenga la suerte y la dicha de encontrarse con el concepto personal mediante un gran alma. En medio de la concepción impersonal de la verdad absoluta, uno trabaja sin resultado fruitivo, uno medita y uno cultiva el conocimiento para entender lo que es el espíritu y lo que es la materia. Es decir, mientras que estamos situados en la relación con el Brahman impersonal, entonces el practicante se va dedicando al trabajo desinteresado, o sea, karma yoga. Se va dedicando a la meditación, o sea, dhyana yoga, o se va dedicando al cultivo del conocimiento, o jnana yoga, y todo eso para seguir comprendiendo qué es el espíritu y qué es la materia. Todo eso sin duda es necesario mientras uno no tenga la compañía de un devoto puro. Pero, por fortuna, si en uno se desarrolla directamente el deseo de dedicarse al proceso de conciencia de Dios a través del servicio devocional puro, entonces ya no es necesario tener que ir mejorando por pasos en el campo de la iluminación espiritual. El servicio devocional, tal como se describe en los 6 capítulos intermedios del Bhagavad Gita, o sea, del capítulo 7 al capítulo 12, es lo más apropiado y lo más recomendado. No es necesario preocuparse por las cosas con las que vamos a poder mantener o no el alma y el cuerpo juntos. Simplemente dedicarnos a nuestro deber con amor e interés, porque gracias a la misericordia del Señor, todo se nos irá mostrando y se nos irá dando de manera automática, porque a fin de cuentas Él es el gran organizador y Él es la fuente de todo. Así termina Srila Prabhupada el comentario de este último verso del capítulo número 12. Prabhupada explica que, sin lugar a dudas,
el poner atención en la concepción Brahman o la forma impersonal de Dios es muy beneficioso porque es mantener también un vínculo con el Señor. Y entonces explica que mientras uno está en ese sendero, entonces uno se dedica al karma yoga, o sea, al trabajo desinteresado. Otros se dedican a la meditación y otros se dedican a la búsqueda de conocimiento para tratar de ir avanzando en la comprensión de qué es la espiritualidad y de qué cosa es la energía material. Prabhupada dice que todo eso es muy necesario y útil y nos perfecciona, nos ayuda a ir avanzando. Pero dice también que todo eso es imprescindible mientras que uno no tiene la suerte o la dicha de cruzarse o de encontrarse con un gran alma del Señor o un devoto completamente puro. ¿Por qué Prabhupada dice esto? Porque la literatura explica que las grandes almas del Señor que están saturadas de amor puro por Dios, cuando tú te cruzas con ellas y estás completamente receptiva, estas grandes almas por su Shakti o por su fuerza espiritual despiertan en ti el amor latente por Dios que hay en ti. O sea, el simple hecho de ver a estas grandes almas, de escucharlas un momento, de cruzarte con ellas, aunque sea un minuto, va a hacer que toda la potencia espiritual que hay dormida en ti se despierte. O sea, la semilla del Bhakti cae en tu corazón y empieza a germinar. Evidentemente esa semilla hay que cultivarla, pero ya va a ser un cultivo directo del Bhakti. Cuando sucede eso en nuestra vida, entonces sentimos un impulso de adoración directa, de relación directa con Dios. Y entonces seguimos ese impulso, comenzamos la relación directa con Dios y un poco vamos poniendo un poco de lado, o sea, le vamos quitando prioridad a la práctica de servicio incondicional, o sea, de servicio desinteresado, de la meditación en el corazón o en el Paramatma y de la búsqueda del conocimiento, porque todo eso lo juntamos y lo introducimos dentro de la relación con Dios. O sea, Dios se convierte entonces en la meta de nuestras actividades. Quiere decir que en la relación con Dios ya también estamos practicando karma yoga. Dios se convierte entonces en su aspecto personal en el objeto de nuestra meditación. Meditamos en sus nombres, en sus cualidades, en sus actividades. Quiere decir que a través de la relación con Dios también ya estamos practicando Dhyana Yoga o el yoga de la meditación. Y Dios se convierte, disculpen, Dios se convierte también en el objeto de nuestro conocimiento. O sea, eso quiere decir que a través de la relación con el Señor Supremo de manera directa, también estamos practicando Jnana Yoga. Así que cuando usted practica Bhakti Yoga, o sea, practica la relación y el servicio directo amoroso hacia el Señor Supremo, usted está practicando al mismo tiempo todos los demás senderos. Así que por eso se dice en Bhagavad Gita que el devoto recibe los beneficios de todas las otras cosas. El devoto recibe los beneficios de aquel que practica solo austeridad. El devoto recibe los beneficios de aquel que se dedica a dar caridad. El devoto recibe los beneficios de aquel que se dedica a ofrecer los sacrificios establecidos en la escritura. El devoto recibe el beneficio de aquel que se dedica al yoga del trabajo desinteresado, al yoga de la meditación, al yoga del conocimiento, de la especulación filosófica. O sea, el devoto recibe con solo la práctica de la relación directa, progresiva y amorosa con el Señor, recibe todos los beneficios que se reciben de forma fragmentada y separada por los otros caminos. Por ejemplo, cuando alguien practica un camino determinado, el camino del servicio desinteresado, entonces obtiene un determinado beneficio, pero después tienes que pasar a otra etapa para obtener otros, después pasar a otro, para otro, para otro. Y así vas obteniendo de manera fragmentada, pero por diferentes vías, el conjunto de beneficios. Es como cuando uno va a un gimnasio, cuando uno va a un gym, a un gimnasio, ¿verdad? Depende del aparato que tú utilices para tu ejercitación física, depende de la modalidad de ejercicio que tú realices, vas a estimular, vas a desarrollar un grupo muscular en específico en ti o también algún tipo de operaciones fisiológicas que se van a hacer favorecidas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa?
Por ejemplo, hay ejercicios como la natación. Cuando usted nada, se dice que la natación es quizás el deporte o el ejercicio más completo porque estimula prácticamente todo el sistema muscular. O sea, casi todos los músculos del cuerpo se ven implicados en la acción de nadar. Entonces, si usted nada un rato, 20 minutos o algo así, es como si usted hubiera ido a un gimnasio durante una semana, en el sentido de que haya podido ejercitar todas sus capacidades y sistemas musculares. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, cuando usted poco a poco va sintiendo el deseo de irse relacionando con el Señor Supremo y va situando en el Señor Supremo su mente, su atención, su objeto de meditación, su reflexión, va situando en el Señor Supremo su interés, va situando en el Señor Supremo sus oídos, o sea, para escuchar, o sea, va ingiriendo alimento que usted preparó, que alguien preparó para el Señor Supremo con mucho amor. Usted va incluso a veces oliendo inciensos, flores, cosas que se le ofrecieron al Señor Supremo también con amor. O sea, cuando usted se va vinculando por lo general en su vida, cuando usted va trabajando con un sentimiento de dedicación para el Señor Supremo. O sea, ese trabajo es para Dios. Cuando usted le ofrece a Dios el resultado de su trabajo, el resultado de su esfuerzo, cuando usted hace eso progresivamente bajo una guía adecuada, cuando usted canta los santos nombres, medita en los santos nombres, permite que los santos nombres invadan su vida. Entonces usted en esa práctica natural de relación, usted va obteniendo los resultados que se obtienen por separado en todas las demás prácticas independientes, porque todas las demás prácticas están diseñadas para irlo acondicionando a usted para que en un momento dado usted quede libre de sus intereses personales mezquinos, de la perturbación de su mente, de la oscuridad de la inteligencia, de la fuerza de los sentidos, de la lujuria, la ansiedad, etcétera, etcétera, y llegue a comprenderse quién es usted mismo y cuando se comprenda a usted, comprenda cuál es la fuente de donde usted viene y llegue el momento en que usted sienta el deseo de entregarse a esa fuente. O sea, todos los senderos están diseñados para que usted en algún momento llegue a la conclusión de que debe y desea y quiere entregarse en una relación directa, eterna y amorosa con el Señor Supremo. Entonces, sin lugar a dudas, por eso es que este capítulo se llama el servicio devocional, porque habla directamente del Bhakti, pero habíamos dicho que del capítulo 7 al 12, esos capítulos intermedios eran la sustancia del Bhagavad Gita más concentrada, porque en esos capítulos se habla de una forma u otra de el servicio devocional al Señor. Entonces voy a volver a leer el verso. El verso dice: aquellos que siguen este imperecedero sendero del servicio devocional. O sea, imperecedero sendero. El sendero del servicio devocional nunca muere, es eterno. O sea, la ciencia de relación con Dios, la relación amorosa con Dios nunca termina, nunca empezó y nunca termina, porque es el estado natural de la entidad viviente. Nuestro estado natural, nuestra forma natural de vida, nuestra forma original de vida es simplemente una existencia en una relación continua, profunda, sincera, transparente, real y por supuesto eterna con el Señor Supremo. Así que no hay manera, ni en este mundo material ni en el mundo espiritual, que se acabe el sendero del servicio devocional. El sendero del servicio devocional o la entrega progresiva de nosotros a Dios se puede practicar tanto mientras estamos en este mundo material, en una condición o en otra, así como cuando estamos liberados en el mundo espiritual. Por ejemplo, para muchas tendencias, cuando se obtiene la liberación, ya se acabó todo. Sin embargo, para el devoto no. Cuando se obtiene la liberación de el mundo material, entonces sigue la oportunidad de servir a Dios porque comienza entonces la experiencia directa en el mundo espiritual, que está también lleno de actividades para el Señor Supremo. Así que el servicio devocional o aquel que tiene como propósito en su vida el servicio devocional siempre tiene algo que hacer, porque siempre existe la oportunidad por una sola razón: porque el Señor es eterno, así que se le puede servir eternamente, porque usted como alma espiritual también es eterna, así que también puede hacerlo eternamente. Si el que hace la actividad y el que la recibe son eternos, y la propia actividad también es eterna en sí, eso quiere decir que no tiene principio ni tiene fin, siempre ha existido,
sigue existiendo y siempre existirá. El sendero del servicio devocional, la vida en servicio devocional, es el estado natural de la entidad viviente. Evidentemente, para acercarnos a ese tipo de vida necesitamos transformar muchas cosas e ir despertando poco a poco, y cada cual lo va haciendo por un proceso diferente según sus propias características, cualidades y actividades realizadas en vidas pasadas. Pero más tarde o más temprano todos necesitamos cruzarnos en nuestra vida con algún gran alma o algún devoto puro del Señor, porque solo es ese devoto puro el que puede lograr que la semilla de puro amor por Dios se despierte en nuestro corazón. Las escrituras dicen que la entidad viviente es como una rama seca que va vagando por el río de la existencia, a veces lanzada contra una orilla, a veces lanzada contra la otra, y dice que solo por una gran fortuna es que a su debido tiempo esa rama seca puede alcanzar la compañía de una rama verde, o sea, de un gran alma, de un devoto puro de Dios, y así entonces comenzar la gran aventura de tener la oportunidad de emprender el camino de vuelta al hogar, o sea, de vuelta a casa. Toda rama que cayó de un árbol a un río está arrastrada por la corriente, sueña con ser sacada de allí, porque si pasa mucho tiempo en el agua se va a podrir. O sea, cada día que pase se va a deteriorar más. Cada día que su conciencia pase metida en los enredos de este mundo desde la ignorancia, con un corazón vacío, sin fe, sin amor por Dios, entonces usted debe saber que cada día que pase usted se va a deteriorar más. Esto significa que la entidad viviente va a ir olvidándose cada vez más de su verdadera naturaleza, va a ir olvidándose de los buenos valores, de los buenos sentimientos, porque el propio mundo la va a ir obligando a pensar de manera mezquina, de manera hundida, de manera quiera o no quiera, porque el medio te va a obligar a eso. Entonces, si usted no tiene otro medio en el cual ir viviendo, entonces usted no tiene solución. Ese otro medio es el medio espiritual. Si usted en medio de esta situación, en medio de sus circunstancias materiales, en medio de las influencias de este mundo, también va despertando a un plano de conciencia diferente donde puede vivir, donde puede habitar bajo otras condiciones, o sea, de manera diferente mientras su cuerpo siga acá en este mundo, entonces si usted no tiene eso, no hay solución. No hay salida. Pero sin embargo, si usted va descubriendo ese plano de conciencia, si usted a la par que está enredado en este mundo, también va ejercitando poco a poco la relación con el Señor, la relación con personas que están relacionadas al Señor, si usted va acrecentando su fe, acrecentando su conocimiento, si usted va perseverando, deseando con sinceridad avanzar en ese aspecto, entonces usted podrá ir viviendo al mismo tiempo en dos planos diferentes, el plano del enredo material y un plano completamente diferente donde usted está totalmente a salvo y donde no hay malas influencias, sino al contrario, todo un conjunto de buenas influencias que están dadas por la ejercitación de nuestro sentimiento amoroso por Dios. No importa las imperfecciones. Ayer comentaba con una amiga querida y compartíamos sobre las tantas veces que caemos en este mundo. Uno siempre está cayendo, uno siempre está creciendo en imperfecciones, uno siempre se está torciendo. Hay quien no, hay quien piensa que nunca cae, que nunca se tuerce, que está bien posicionado, perfecto, cada cual tiene su pensamiento. Pero al menos esa amiga mía y yo pensamos que siempre estamos cayendo, que somos imperfectos, que nos estamos hundiendo cada vez más, pero no interesa. O sea, a pesar de todas esas circunstancias, de todas esas imperfecciones que nos encontramos en nuestro camino que forman parte de la vida de este mundo, lo importante es tener claro en algo. O sea, a pesar de todo eso, el Señor Supremo afirma que si uno con sinceridad desea servirle, que si uno con sinceridad desea ir accediendo a esa relación con Él, a esa relación personal, Él nunca rechaza. Él no cuenta tus imperfecciones, el Señor Supremo no es un estadista. Él no se dedica a llevar cuenta de tus imperfecciones, Él no se dedica a llevar cuenta de tus caídas en este mundo, Él no se dedica a llevar cuenta de tu pasado, Él no lleva cuenta de nada, Él simplemente está mirando tu corazón y cuando Él ve que hay una intención sincera, entonces Él simplemente dice, voy a ayudarte, simplemente dice, por mi gracia y misericordia, a pesar de todo eso,
que tú dices que hay de malo en ti, yo voy a ayudarte. O sea, el Señor es así. Debemos confiar en la gracia del Señor, en la misericordia del Señor. La mente quiere que tú creas que no puedes salvarte, que tú no puedes avanzar, que tú nunca podrás ser un devoto, pero eso es una mentira de la mente. Lo que se necesita para ser un devoto del Señor no es ser una criatura perfecta. En este mundo no se puede ser una criatura perfecta. Lo que se necesita para ser devoto del Señor es simplemente un granito de sinceridad en tu corazón. Si tú tienes un granito de sinceridad en cuanto a tu deseo de relacionarte de manera amorosa con Dios, entonces ese granito se convierte en algo más grande, que después se convierte en algo más grande, más grande, más grande, hasta que tu vida queda completamente inundada. Y en virtud de eso es que todo sucede de manera perfecta, aunque otras personas desde fuera no lo entiendan o te cuestionen o te critiquen. Mira, fulano que hizo esto, que hizo aquello, no interesa. Tu relación con Dios es personal, así que no dejes que los comentarios de los otros afecten esa relación. Cultívala, busca a Dios, trata de desearlo, pídele ayuda, fortaleza, compañía y sobre todo pídele que siempre permita que tú poco a poco vayas deseándolo más en lo profundo y escondido de tu corazón. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe durante este día miércoles, que sea un día hermoso, un día perfecto, un día maravilloso donde abramos los ojos y a pesar de nuestras circunstancias recordemos que Dios nos ama. A pesar de nuestras imperfecciones recordemos que Dios nos ama. A pesar de nuestras posibles maldades recordemos que Dios nos ama. A pesar de las posibles avaricias, codicia, lo que ustedes quieran poner como cualidades más feas, a pesar de todo eso, recordemos que Dios nos ama. Y cuando salgamos a la calle, vayamos al trabajo, miremos a nuestra familia, recordemos que Dios nos ama. Y cuando miremos a las nubes, al cielo, a las plantas, a los animales, recordemos que Dios nos ama. Que cuando sintamos la respiración en nuestro cuerpo, recordemos que Dios nos ama. Que cuando sintamos el latido en nuestro corazón, recordemos que Dios nos ama. Que cuando sintamos una persona que nos hace un favor, que nos da un saludo, así tranquilo, pacífico, recordemos que Dios nos ama. Que cuando estemos en medio de circunstancias difíciles o enfermedades o lo que sea, problemas familiares, recordemos que Dios nos ama. Que cuando la esperanza se esté yendo o apartando de nuestra vida y estemos tristes, recordemos que Dios nos ama. Cuando estemos desesperanzados, recordemos que Dios nos ama. Cuando nuestra mente venga a echarnos muchas mentiras sobre lo imposible que es avanzar para nosotros, recordemos que Dios nos ama. Cuando sintamos que los caminos están cerrados, recordemos que Dios nos ama. Cuando todo suceda, que todo sea una oportunidad para recordar que Dios nos ama. Ese es el secreto. Hare Krishna. Antes de despedirme, y eso se hace mejor si nos buscamos buenas compañías, personas con las cuales de vez en cuando intercambiar, que también piensen así, porque entonces entre uno y otro nos ayudamos y el camino se hace mucho más ligero. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna